Vengo del Instituto Nacional del Carbón de Asturias, que es un centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desarrollo mi actividad en este grupo de investigación, el de materias de carbono para aplicaciones en energía, catálisis y medio ambiente, principalmente en el desarrollo de materiales de carbono para su aplicación en electrodos de diferentes tipos de baterías. Y bueno, pues lógicamente se engloba en la temática de mi charla. Bueno, primeramente quería plantear esta pregunta de por qué almacenar energía eléctrica, por qué esa necesidad actual o preocupación de almacenar energía eléctrica. Y bueno, supongo que a lo largo del curso pues obtendréis muchas respuestas, si no las tenéis ya, y bueno, yo intentaré aportar algo desde mi pequeño granito de arena. Y bueno, pues definir parámetros, pues bueno, José Luis ya los ha definido, solamente pues indicar que en cuanto a la energía, pues puede haber energía específica y densidad de energía que a la hora de las baterías o de los sistemas de almacenamiento electroquímicos pues es muy importante, porque podemos tener una batería de muy poco tamaño, o sea, de poco volumen, pero mucho peso, por lo cual la energía específica será baja y la densidad de energía será alta. Y los demás, pues bueno, más o menos ya están definidos. Lo único, bueno, aquí quizás la capacidad, que es la cantidad de carga almacenada por el sistema, que se expresa mucho para las baterías, y que si viene dado en amperios hora o miliamperios hora. Y bueno, pues aquí vemos una serie de dispositivos, un smartphone, una tablet, ordenador portátil, el mando de la televisión, un reloj de pulsera, un smartwatch, una herramienta de bricolaje y un coche teledirigido. Y bueno, ¿qué tienen en común? Pues que todos ellos llevan incorporado un sistema de almacenamiento de energía eléctrica, de tal manera que lo podemos usar en cualquier momento y en cualquier lugar sin necesidad de conectar a la red. Sin embargo, pues bueno, el almacenamiento de energía, como ya hemos visto en las anteriores conferencias, pues presenta una serie de problemas. Uno de ellos, y el principal, o bueno, uno de los principales, es el almacenamiento de energía procedente de fuente renovable. ¿Y cuál es el mayor problema? Pues la discontinuidad de la energía renovable. Si nos centramos, por ejemplo, en la energía eólica, pues bueno, pues nunca, o sea, no siempre va a haber viento, o habrá momentos de mucho viento. En los momentos de mucho viento, que eso, bueno, pues a veces puede ser por la noche, en ese momento la demanda de energía no es muy elevada, por lo cual se produce un exceso de energía que es necesario almacenar. Y posteriormente, en picos de demanda, esa energía será suministrada. Por lo tanto, es importante desarrollar sistemas de almacenamiento masivo, o sea, sistemas de almacenamiento a gran escala, para intentar solucionar este problema y de tal manera que coexistan eficazmente las fuentes tradicionales con las fuentes de energía renovable. Otro de los problemas está en el vehículo eléctrico. ¿Cuál es la necesidad? Pues desarrollar vehículos eléctricos con una mayor autonomía, que sean capaces de recorrer la mayor cantidad de kilómetros posibles, con tiempos de recarga más cortos y, bueno, pues lógicamente el menor peso posible y el precio. ¿Cuál es la solución? Pues desarrollar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica de mayor energía específica y densidad de energía, ambos conceptos, lo cual se traduce en una mayor autonomía del vehículo, una mayor potencia, lo cual se traduce también en tiempos de recarga más cortos y también en tiempos de descargas más cortos, que esto puede sonar contradictorio, pero bueno, por ejemplo, habrá momentos en el que queremos adelantar a un coche y se necesita un aporte extra rápido de energía, por lo cual es necesario que el sistema tenga potencia. Y luego, pues la vida útil, que sea la más larga posible. En resumen, podemos decir que es necesario desarrollar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica de mayor energía específica, mayor potencia, mayor densidad de energía, que permita recargas rápidas, una larga vida útil y que todo ello no afecte a la seguridad del sistema. Formas de almacenar energía eléctrica, pues bueno, ya se hablaron previamente, la electricidad, o sea, con propiamente electricidad, como es el supercondensador, energía cinética como los volantes de inercia, potencial como el bombeo hidráulico y, bueno, y químico, mediante lo que conocemos como pilas, baterías. Y bueno, pues es en esta parte en la que se va a centrar mi charla. ¿Qué sistemas de almacenamiento electroquímicos tenemos?
pues tenemos las baterías primarias, que son las que conocemos como pilas y las que se emplean, pues por ejemplo, en este puntero o en el mando de la televisión y no se pueden recargar. Las baterías secundarias, que se pueden recargar y son las que se utilizan en los portátiles, en los móviles, en las tablets. Y luego tenemos dos tipos de baterías un poco más sofisticadas con cierta peculiaridad, que son las baterías de flujo redox y las pilas de combustible, que ya os habló también Ana de ello. Todo ello, bueno, podemos decir que estamos hablando del concepto de batería. ¿Y qué es una batería? Pues una batería, la primera definición vino dada por Benjamin Franklin, que, bueno, aparte de político fue un científico, y definió la batería como un conjunto de condensadores conectados entre sí. Posteriormente, Humphrey Davy, que es uno de los padres de la electroquímica, definió la batería como un conjunto de celdas galvánicas dispuestas en serie, de tal manera que una celda galvánica se define como un dispositivo capaz de transformar la energía química en energía eléctrica. En resumen, podemos definir una batería como un dispositivo capaz de producir, almacenar y suministrar energía eléctrica. ¿Y qué componentes tiene? Bueno, pues dos electrodos, ánodo y cátodo. En el ánodo, pues bueno, hay una especie electroactiva que se oxida y cede sus electrones al circuito externo. Aquí está el ejemplo de la celda de Daniel. En el cátodo, pues hay una especie electroactiva que recibe esos electrones y se reduce. Y además es necesaria la presencia de un electrolito que permite el paso de los iones de un electrodo a otro. Y la compensación, la estabilidad de la carga, se produce entre este paso de iones y el paso de corriente de los electrones a través del circuito externo. Y en cuanto a aplicaciones de los sistemas electroquímicos, podemos definirlas o clasificarlas en dos grandes grupos: energía y potencia. Pues energía sería el caso, por ejemplo, para el almacenamiento de energía renovable, y que suponen descargas lentas y también cargas lentas, y las de potencia, como sería el caso del vehículo eléctrico. En este caso, las descargas y las cargas serían cortas. Y bueno, pues ahora hablaré de tipos de baterías en concreto y las dividiré en dos grupos: baterías comerciales ya muy desarrolladas, que todos conocemos, y bueno, otro tipo de baterías que todavía están en desarrollo, aunque algunas de ellas ya se comercializan. En cuanto a las baterías comerciales, pues bueno, empezar por la más sencilla, la alcalina típica, que bueno, es una batería primaria que no se puede recargar. El cátodo está formado por un óxido. Bueno, no dije nada al principio, pero digamos que mi charla es más bien científica, no tan ingenieril como digamos las anteriores. Y bueno, pues el cátodo es un óxido de manganeso. El grafito lo que hace es aportar conductividad eléctrica. Tenemos un separador de PVC o celulosa, y el ánodo es zinc en polvo disperso en electrolito, que es hidróxido potásico. El voltaje de estas baterías, como ya sabéis, es de 1,5 voltios y, bueno, dependiendo del tamaño tendrá una capacidad u otra. Las habituales del tamaño AA, que bueno, son las que son como de este tamaño más o menos, pues tiene una capacidad de 3.000 mAh. La principal virtud es que no se autodescargan, pero sí son muy contaminantes. De hecho, bueno, pues en la actualidad en muchos sitios pues podemos encontrar puntos limpios, en supermercados mismamente, donde podemos tirar la batería. Luego, bueno, están las baterías de plomo, que son las que se emplean en los coches para suministrar la energía necesaria para el arranque o para el elevalunas eléctrico, etcétera. Y bueno, esto ya se desarrollaron en el siglo XIX. El voltaje es de 2 voltios de la celda unidad. Por ejemplo, en el caso de la batería del coche, pues son 6 celdas, sería de 12 voltios. Los ciclos entre 500 y 800 ciclos a 10 grados, 25 grados de temperatura, lo que equivale, pues bueno, lo que nos suele durar una batería, en torno a 5 años aproximadamente. 30-40 vatios hora por kilogramo, 65-75 vatios hora por litro, una potencia de entre 150 y 400 vatios por kilogramo. En cuanto a la eficiencia, pues bueno, inicialmente es del 92%, pero a medida que se va usando, esta eficiencia va disminuyendo, llegando a valores del 50%. En cuanto a la autodescarga, pues lo mismo. Inicialmente solo del 3% mensual, aunque a medida que se va usando aumenta al 20%. Y bueno, pues estas baterías actualmente, claro, con la cantidad de coches que hay en el mundo, pues copan el 90% del mercado de baterías de tamaño medio grande.
En cuanto al fundamento, pues bueno, esta es la reacción global que ocurre dentro de la celda. El electrodo negativo es el ánodo, es el plomo, el cátodo es óxido de plomo. Como electrolito tenemos una disolución de ácido sulfúrico. ¿Y qué problemas presenta esta batería? Bueno, o presentaba, mejor dicho. Bueno, pues la electrólisis del agua, de tal manera que se generaba hidrógeno, que es inflamable, para correspondiente peligro de explosión de la batería. Al consumirse agua por la electrólisis, pues claro, el entorno es ácido y se puede producir la corrosión de los componentes y la sulfatación de los electrodos, y por lo tanto necesitaban un mantenimiento. Antiguamente había que echarle agua destilada a las baterías. Luego, bueno, surgieron las baterías estas que se denominadas selladas o reguladas por válvula, que bueno, pues ya están libres de mantenimiento, no hay fugas, no hay emisión de gases, no se contaminan los electrolitos. Bueno, siempre tiraré un poco ahora el tema de los materiales de carbono, que es en lo que trabajo, y aquí, bueno, pues en el ánodo se adiciona carbono para aumentar la carga, disminuir la sulfatación y aumentar la vida útil, pero bueno, también pues tiene una serie de desventajas, como es un menor número de ciclos, la imposibilidad de poder reponer agua y una mayor sensibilidad a la temperatura. Posteriormente surgieron las baterías de níquel-cadmio. Estas, pues bueno, la reacción global es esta que aparece aquí. Como cátodo se emplea cadmio y como ánodo se emplea cadmio, y como cátodo un hidróxido de níquel. El voltaje es de 1,2 voltios, 30-40 vatios hora kilogramos de energía específica. Su principal virtud está en la larga vida útil de aproximadamente 2000 ciclos. Y en cuanto a la autodescarga, pues bueno, un valor considerable de un 20% de autodescarga mensual. Este tipo de baterías además tiene lo que seguro que oísteis hablar alguna vez del efecto memoria, en lo que consiste es lo siguiente: tenemos la batería descargada, la cargamos, la volvemos a descargar hasta este punto, y si repetimos eso varias veces llegará un momento en el que al llegar aquí la batería se descarga. Es decir, partimos de una batería con esta capacidad y al final tendremos una capacidad menor. Otro problema está en el coste de la batería, principalmente por el cadmio y también debido al cadmio, que es un metal pesado muy nocivo para el medio ambiente. Pues bueno, estas baterías son muy contaminantes. Con el objetivo de sustituir el cadmio, pues surgieron las baterías de níquel metal hidruro. En este caso, el ánodo es un hidruro metálico. El voltaje es de 1,2 voltios, es similar, una mayor energía específica de 100 vatios por hora por kilogramos. En cuanto a los ciclos, pues también se pueden alcanzar 2000 ciclos y se reduce considerablemente el efecto memoria. El principal problema de estas baterías es la autodescarga, que puede llegar a ser del 30% al mes, aunque bueno, se desarrollaron una serie de baterías de low cell discharge, que bueno, en unas condiciones determinadas de un año sin uso a 20 grados, pues son capaces de mantener entre el 70 y el 85% de la capacidad inicial. Y bueno, pues estas se emplean mucho en cámaras digitales, en las cámaras de vídeo y en los teléfonos portátiles de casa. Y bueno, en su momento fueron como un poco las reinas del mercado, pero aparecieron las baterías de ion litio que las tiraron para abajo directamente. Y bueno, pues eso, aparecen las baterías de ion litio que actualmente se pueden considerar las reinas del mercado. ¿Y por qué lo son? Pues por sus prestaciones. Son las de mayor voltaje, de 3,7 voltios, también 2000 ciclos aproximados, en el caso de, por ejemplo, las de los móviles, que equivale a 1 o 3 años, capacidades, energía específica de 150, 200 vatios hora por kilogramo, 250, 530 vatios hora por litro, un rango de potencias de 150 a 400 vatios por kilogramo y la eficiencia pues elevada, de poder llegar a valores del 90%. Además son capaces de suministrar picos de potencia de hasta 1500 vatios por kilogramo. Y en este caso pues la autodescarga hay algo, pero bueno, es pequeña, es como mucho el 10% al mes. Entonces, bueno, con todas estas características parecen, o de hecho están siendo las más utilizadas actualmente en el vehículo eléctrico y también para sistemas de almacenamiento masivo de energía procedente de fuentes renovables. En cuanto a las celdas pequeñas, que son las de los móviles, portátiles, etcétera, pues bueno,
500 millones de celdas al año, y su mercado pues alcanzó casi 19.000 millones de dólares americanos en el 2013, lo que pone de relieve que la importancia o el reinado de estas baterías. En cuanto al fundamento, pues bueno, ya que son las que más trabajo, pues bueno, las conozco mejor. Se basan en el empleo en los electrodos de materiales que son materiales laminares que son capaces de intercalar los iones litio, de tal manera que en el proceso de carga, es decir, cuando conectamos el móvil al cargador, lo que ocurre es que los iones litio pasan del cátodo al ánodo a través del electrolito, y la diferencia de potencial entre ambos electrodos aumenta. En la descarga, que es cuando ya usamos el dispositivo, pues lo que ocurre es lo contrario, que los iones litio pasan del ánodo al cátodo y la diferencia de potencial entre los electrodos disminuye. En ambos casos, la compensación de la carga ocurre a través del circuito externo. En cuanto a los componentes o los materiales que se utilizan en los componentes, el cátodo al final va a ser la fuente de iones litio, y normalmente son óxidos metálicos mixtos que contienen litio. Se estudiaron laminares con litio-níquel o litio-níquel-cobalto, de tipo espinela, litio-manganeso, pero bueno, los materiales más utilizados son el óxido de litio y cobalto, y actualmente en los últimos años el nanofosfato de litio y hierro, debido a las bondades de los nanomateriales, que posteriormente hablaré un poco de ellos. En cuanto al electrolito, pues bueno, se emplean sales de litio disueltas en un disolvente orgánico o mezcla de disolventes orgánicos. La sal más utilizada es el hexafluorofosfato de litio, etilencarbonato, dietilcarbonato, dimetilcarbonato, bueno, un amplio número de disolventes orgánicos. Y bueno, como se están estudiando también la posibilidad de emplear polímeros o líquidos iónicos, de tal manera que se evitaría el uso de los disolventes orgánicos, es decir, se eliminaría el riesgo de inflamabilidad de este tipo de baterías. Y bueno, en cuanto al ánodo, pues se utiliza mayoritariamente el grafito. ¿Y por qué? Pues bueno, se me olvidó comentar que el tema del cátodo, la intercalación y desintercalación de los iones litio en el cátodo ocurre a un voltaje muy elevado frente al par litio-litio más. Y en el caso del grafito, pues ocurre lo contrario, que ocurre a un voltaje muy bajo, de tal manera que por eso tenemos una batería con un voltaje muy elevado, de casi 4 voltios. Además, pues bueno, el grafito es de bajo coste y por otro lado pues es de fácil acceso. Hay millones de toneladas de grafito, ya sea natural o ya sea sintético. El sintético, bueno, se prepara principalmente a partir de coque de petróleo. Y bueno, respecto a la aplicación de estas baterías de ion litio en los sistemas de almacenamiento a gran escala, pues bueno, estos datos son como de hace 2 años, que bueno, habrán variado alguno. Y aquí tenemos a nivel mundial que hay más de 200 instalaciones de este tipo que suman una potencia de 1 gigavatio. La más grande pues también en el desierto de Atacama, lo cual es lógico, porque bueno, ahí es la fuente de litio, hay las mayores reservas de litio. Y en cuanto a España, pues en ese momento había 7, 2 en el norte 4, en Tudela, Zaragoza, y 2 en Barcelona, y bueno, en el sur, pues aquí en Sevilla, creo que es en Carmona, sí o no sé, Carmona, ¿no? En Málaga, y luego hay otra, la más grande, en Gran Canaria. Y bueno, en total suman pues una potencia de 3,2 megavatios. Y bueno, lo que comentaba antes, el tema de los nanomateriales, pues ¿qué bondades tienen? Pues por un lado, el tamaño de partícula más pequeño hace que la difusión de los iones litio en el material sea mucho más rápida. Esto hace que las descargas y las cargas sean más rápidas. Por otro lado, suelen ser materiales con una mayor área superficial, de tal manera que hay más sitios activos por los cuales puede acceder el electrolito, es decir, por donde se puede meter el ion litio. Además, bueno, si tenemos un mismo material micrométrico o nanométrico, el nanométrico siempre va a ser más conductor, porque bueno, la red eléctrica, o sea, los contactos son superiores y hay una mayor conductividad. Y por otro lado también mejora las propiedades mecánicas. La intercalación de los iones litio y desintercalación provoca a veces, o sea, en ocasiones provoca un cambio brusco del material, del volumen del material, y eso puede provocar un estrés.
de tal manera que si usamos un nanomaterial, ese estrés es disminuido. El efecto del área superficial, por otro lado, pues puede ser también negativo, y esto es debido a que se forma, en todas las baterías de ion litio, en el primer ciclo se forma una capa pasivante en los electrodos. Esta capa pasivante se debe a que a un determinado voltaje se produce una ligera descomposición del electrolito y se forma una serie de sales del litio, que se depositan en el área superficial del electrodo. Por tanto, cuanto más área tengamos, más capa pasivante, mayor extensión de la capa pasivante tenemos. Y la cuestión es que esa capa pasivante conlleva el consumo irreversible de iones litio, por lo cual se pierde capacidad de la batería. Los nanomateriales pues son materiales más ligeros, de tal manera que puede reducir la densidad de energía de la batería, y bueno, pues en cuanto a su escalado, a su producción industrial, pues bueno, suelen ser métodos de preparación más complejos. Y bueno, como todo no es maravilloso, pues evidentemente las baterías de ion litio también presentan algún problema. Y el problema está en los costes de producción. El 46% viene dado por los materiales que se usan, y concretamente el 15% por el cátodo. ¿Y a qué se debe este elevado precio o coste del cátodo? Pues a que, claro, el aumento de la demanda hizo que el precio de los minerales de litio, a partir de los cuales se preparan los compuestos de cátodo, pues haya subido enormemente. Además, el procesado de estos minerales para preparar el cátodo pues suele ser un proceso muy costoso. Y también hay que tener en cuenta que, bueno, en la actualidad empieza a haber dudas si las reservas de litio van a ser capaces de soportar esa elevada demanda de litio para las baterías de ion litio. Y bueno, pues ahora me pasaré ya a las baterías quizás en un estado más en desarrollo, aunque algunas ya comercializadas, y uniendo con lo que hablé de las baterías de ion litio, pues surgen las baterías de ion sodio. Las baterías de ion sodio, el funcionamiento es similar a las baterías de ion litio, pero sustituyes el litio por el sodio, de tal manera que el electrolito será una sal de sodio y el cátodo pues un compuesto de sodio, una fuente de sodio. Estas baterías inicialmente se investigaron a la par que las baterías de ion litio, pero bueno, son de menor energía, por lo tanto que digamos que quedaron un poco al lado. Pero actualmente están cobrando importancia debido a esto de aquí, a que el mineral a partir del cual se prepara el cátodo, pues en el caso del sodio, que suelen ser carbonatos, en el caso del sodio pues es mucho más barato, $150 por tonelada frente a $5.000 por tonelada en el caso del litio. Otro tema diferente a las baterías de litio, un cierto problema está en el ánodo, en el material del ánodo, en el grafito. En este caso el grafito, o sea, la intercalación de los iones sodio en el grafito, pues está impedida termodinámicamente, y es principalmente debido a que el catión sodio es mayor que el catión litio, de tal manera que, bueno, lo que vemos aquí, en el espacio interlaminar del grafito, pues el catión sodio no se puede intercalar. Pero sí se puede hacer, lo que sí se puede hacer por diferentes vías es aumentar esa distancia interlaminar del grafito, de tal manera que los iones sodio ya se pueden intercalar. ¿Y cómo se hace? Pues hay principalmente dos vías. Una es mediante tratamiento químico. Lo primero que hacemos es oxidar el grafito, de tal manera que se crean grupos funcionales entre las láminas y se separan, y luego posteriormente mediante un tratamiento térmico se eliminan esos grupos funcionales, de tal manera que ya tenemos las láminas separadas. Otra vía de hacerlo pues es utilizar un electrolito con un tipo especial, bueno, al final son disolventes orgánicos que son capaces de solvatar el catión sodio, de coordinarlo, de tal manera que ocupa un mayor volumen, y en este caso son capaces de como empujar las láminas de grafito y abrirlas y poder introducirse. Bueno, ahora paso a las baterías de flujo redox, que presentan cierta peculiaridad. En este caso, pues bueno, aquí tenemos en la parte central la celda electroquímica donde va a ocurrir la reacción redox, donde tenemos los electrodos y la membrana, pero en este caso los electrolitos van a estar en unos tanques externos y se van a llamar, dependiendo si viene del ánodo o cátodo, pues catolito o anolito. En ocasiones incluso el electrolito es similar en un tanque y en otro.
Estos electrolitos se empujan al interior de la celda mediante bombas peristálticas, ocurre la reacción redox y los productos que se forman pasan a los tanques. En este caso, pues bueno, se emplean electrodos de carbono debido a que son estables en una amplia ventana de voltaje y además pues tienen estabilidad química ante las especies electroactivas. Problemas que presenta, pues bueno, cinética, que no pueden soportar cargas y descargas muy rápidas, y la densidad de energía. En cuanto a tipos de baterías de flujo redox, pues destacan dos. Digamos que la más desarrollada comercialmente en la actualidad y que ya se vende, pues es la de vanadio, que básicamente se basa en los diferentes estados de oxidación del vanadio. En este caso, pues el catolito y el anolito tienen diferente composición y bueno, tienen un voltaje de 1,4, 1,6 voltios, unas eficiencias elevadas del 80%, en 10-20 vatios hora por kilogramo, 15-25 vatios hora por litro y pues que tiene una vida útil larguísima, de 5.000 ciclos que equivalen a 20 años. Las energías, pues digamos que la energía pues es baja, por lo cual desde el punto de vista de su aplicación en el vehículo eléctrico, pues como que no son muy adecuadas. Pero sí, pues se ve su posibilidad en el almacenamiento de energía renovable. Pero hay que tener en cuenta un tema respecto a las del vanadio, y es que se hizo un estudio que para alcanzar 10 gigavatios hora son necesarias 36.000 toneladas de vanadio, y actualmente la producción mundial es de 40.000 toneladas, por lo cual bueno, hay una cierta limitación. Y bueno, tenemos las otras destacadas que todavía están menos desarrolladas, pero también ya están empezando a comercializarse, son las de zinc-bromo. En este caso, pues bueno, el anolito y el catolito tienen la misma composición, es un bromuro de zinc. En el cátodo lo que ocurre es que el bromuro pasa a bromo y en el ánodo pues el zinc 2+ pasa a zinc. El voltaje es mayor, de 1,83 voltios, con una eficiencia de 75%, una energía específica de 85 vatios hora por kilogramo, también una elevada vida útil, que puede llegar hasta 14 años, y debido a las especies electroactivas, pues en este caso se pueden emplear en los tanques pues, materiales plásticos, mucho más ligeros, y el ensamblaje total de la batería va a ser más sencillo que las de vanadio. De hecho, son respetuosas, bueno, las anteriores también, pero estas son quizás más respetuosas con el medio ambiente. Y bueno, la reacción global que ocurre es esta que hay aquí. Hay un problema que el bromo es muy volátil y hay una necesidad de añadir una sal que coordine, que una sal complejante que evite que el bromo se vaya. Bueno, un poco como resumen de estas dos baterías, pues las de vanadio son actualmente las más desarrolladas, pero presentan el problema del elevado coste, principalmente por el vanadio. Y las de zinc-bromo pues son más baratas, son más ligeras, más fácil de ensamblar, pero bueno, presentan por un lado el problema de la volatilidad del bromo y por otro lado el problema de las dendritas. Y esto es, o sea, se forma zinc metal, entonces el zinc se puede ir depositando no siempre en el mismo lugar, sino al revés, se puede ir depositando en el mismo sitio. Digamos que crece una dendrita y eso puede hacer que esa dendrita se ponga en contacto con el otro electrodo y provocar el cortocircuito de la celda. Y bueno, pues también las pilas de combustible, que ya os habló Ana un poco de ellas. Yo bueno, pues me centraré más en la parte, en el fundamento. En este caso, pues bueno, la principal característica de estas pilas pues es que se hace un aporte continuo de los reactivos. O sea, el hidrógeno, o sea, el combustible, que es el hidrógeno, y el oxidante, que es el oxígeno, se puede estar introduciendo continuamente. El problema, y bueno, lo que se hace es generar agua. El problema es que la reacción es una reacción lenta. Es necesario un catalizador y normalmente los catalizadores que se utilizan son de platino, que son catalizadores caros. Pero por el otro lado presentan una ventaja y es que no deja de ser nada más que un catalizador y por lo cual no se va a modificar. En el caso de otras baterías el electrodo sí se modifica porque sí actúa en la reacción redox. Estas baterías pues están, bueno, su aplicación principal es en lugares remotos, de hecho son las que se utilizan en las naves aeroespaciales o se utilizan en naves aeroespaciales y también, como dijo Ana, para la cogeneración. Es decir, esta reacción es muy exotérmica, o sea que además de generar energía eléctrica se genera calor.
Y estas baterías, respecto, bueno, como dije antes, tirando un poco para el tema de los materiales de carbono, pues emplean placas bipolares entre los electrodos, de tal manera que están en contacto tanto con un electrodo como con otro. ¿Y cuál es su función? Pues permitir que difundan los gases, se genera una serie de canales por los cuales difundan los gases, aportar conductividad eléctrica, permitir la evacuación del agua que se forma en esta reacción y además, como son exotérmicas, pues disipar el calor. Y eso, pues habitualmente se emplea el grafito, aunque también algún metal. En cuanto a tipos, bueno, ya os habló alguno de ellos, Ana. Hay una clasificación que es en función del electrolito que se utilice y, bueno, pues digamos que dependiendo de, que en este caso, pues el electrolito es un polímero sólido y aquí también, pero quizás la diferencia está en que se parte de metanol y aquí el electrolito es ácido fosfórico y, bueno, pues dependiendo de uno u otro, las aplicaciones son diferentes. Aquí es para un arranque rápido, para aplicaciones que necesiten un aporte inicial de energía muy rápido. Aquí, pues digamos, para dispositivos portátiles, bueno, ahí a mí me cuesta verlo un poco, una batería de pila de combustible en un dispositivo así pequeño portátil, pero bueno, en teoría se puede utilizar. Y luego, pues estas para suministrar la energía en edificios, pues como podría ser este edificio, en un hospital o bueno, edificios así grandes. Luego surgen o en la actualidad están cobrando mucha importancia mucho estudio acerca de ellas, las baterías de litio-aire, que son como un híbrido entre una batería y una pila de combustible. En este caso, pues bueno, el ánodo es un ánodo de litio, el cual pues se oxida y cede los electrones al circuito externo. El catión litio más pasa a través del electrolito y llega al cátodo, y en el cátodo tenemos un material de carbono poroso, un catalizador y luego el oxígeno que entra y es atrapado en estos poros. Y ahí se produce la reacción entre el oxígeno y el litio para dar el óxido de litio. Y bueno, pues esta reacción es reversible. Estas baterías pues tienen un elevado voltaje de casi 3 voltios y su principal característica es su elevadísima energía específica de 1750 vatios hora por kilogramo, por lo cual las están convirtiendo en un gran candidato para su uso en el vehículo eléctrico. Sin embargo, como todas, pues tiene algún problema, principalmente la formación de las dendritas de litio, al igual que ocurría con el zinc en las baterías de flujo redos, que el litio más al pasar al litio metal, pues que no se deposite uniformemente en la superficie del electrodo y se formen dendritas que se pongan en contacto con el cátodo y provoque el cortocircuito. Y bueno, que suelen emplear electrolitos muy reactivos. También ocurre eso, lo mismo que con las baterías de litio, de tal manera que da lugar a reacciones secundarias, dando lugar a una serie de productos, a sales, que se depositan en los poros del material de carbono y bloquea estos poros, de tal manera que no se produce la reacción. Luego tenemos las de aluminio-aire, que bueno, básicamente viene a ser lo mismo, pero en lugar de litio pues se utiliza aluminio. En este caso pues el voltaje es menor, de 1,2 voltios. La energía específica pues sigue siendo elevada, de 1300 vatios hora por kilogramo, por lo que bueno, pues también son prometedoras para su uso en el vehículo eléctrico. Y bueno, presentan el problema de que son caras, principalmente por el aluminio, que es uno de los metales más caros de obtener. El proceso de obtención de aluminio pues es caro, por lo cual la batería va a ser cara, y por otro lado que de momento pues no se pueden reciclar. De hecho, pues bueno, donde más empleas es el sector militar, como que ahí da igual lo que pase al final, básicamente. Y luego están cogiendo mucha importancia las baterías de sodio sulfuro. En este caso, pues el ánodo es un ánodo de sodio, el cátodo es azufre y como electrolito se emplea una cerámica, una lúmina. La reacción global que ocurre es esta: se forma un sulfuro de sodio que bueno, puede tener diferentes estequiometrías, de tal manera que bueno, pues el voltaje de la batería va a depender de la estequiometría de ese compuesto. Así puede estar entre 1,78 y 2,08 voltios. La energía específica entre 140 y 240 vatios hora por kilogramo. La densidad de energía 90 a 245 vatios por kilogramo. Pueden alcanzar hasta 15 años de vida útil, con eficiencias de hasta el 90%, y bueno, con estas características, y al igual que las baterías de litio, pues parecen prometedoras para ambos usos, para el almacenamiento de energía renovable
y para el vehículo eléctrico. Tipo de baterías, bueno, estas baterías lo que tienen es que se caracterizan por trabajar a temperaturas muy elevadas, como ocurre también con estas, que bueno, las siglas corresponden a este término, bueno, que se desarrollaron en un proyecto en Sudáfrica. Y bueno, en este caso, en lugar de azufre, se emplea cloruro de níquel como ánodo, y como cátodo, y bueno, pues en este caso el voltaje es de 2,58 voltios, la energía específica de 120, la densidad de 130 a 160, con 15 años también de vida útil, 90% de eficiencia, y bueno, pues lo mismo, con estas prestaciones a priori parecen potenciales candidatos para su uso en ambas aplicaciones. Y bueno, pues las mismas gráficas que os puso José Luis, pues ahora voy yo a todas, pero bueno, centrándome en las baterías. Y bueno, como vemos, la mayoría de las baterías ocupan la parte central, aquí, bueno, hablamos de potencia, energía y tiempo, ocupan la parte central. Digamos que si quieres un compromiso de las tres variables, pues bueno, ahí están mejor situadas las baterías de litio, pero bueno, evidentemente si quieres recargas rápidas, pues tenemos los supercondensadores, o si quieres mucha energía, pues ahí está el bombeo hidráulico o el aire comprimido. Pero bueno, eso, si por ejemplo trazamos la parte central donde hay un compromiso entre todo, pues ahí están las baterías de litio, las baterías Zebra, que fueron las últimas que os comenté. Aquí, bueno, pues represento potencia específica frente a energía específica de algunos de los sistemas de almacenamiento, y bueno, pues vemos lo mismo, que las baterías de ion litio están en una parte, ocupan un amplio rango, y bueno, esto es debido porque como ánodo se emplea el grafito, pero como cátodo se puede emplear varios compuestos de litio. Dependiendo si se usa uno u otro, pues bueno, las prestaciones de las baterías de la batería dependerán. De ahí que bueno, podamos tener baterías de mucha potencia o de mucha energía. Y bueno, pues en cuanto a la eficiencia, pues bueno, las mejor situadas dentro de lo que son las baterías, pues tenemos las baterías de ion litio, por encima del 90%, luego la mayoría pues están entre 60 y 90%, y bueno, las peor situadas en este caso son las pilas de combustible y las de metal-aire. En cuanto a la maduración, siguiendo los pasos, bueno, pues aquí vemos en cuanto a las baterías, pues lógicamente la batería más madura es la de plomo ácido. Luego claro, surgió la de níquel cadmio, que también bueno, está en un grado de maduración elevado. Luego tenemos las de sodio sulfuro, Zebra y ion litio, que bueno, pues están en un estado muy desarrollado. Y luego, por el contrario, tenemos las pilas de combustible y las de metal-aire, pues que están en una fase todavía muy inicial. Las de flujo-redox, pues bueno, ya están en un estadio intermedio, de hecho por eso ya se están empezando a comercializar de manera importante. En cuanto a los costes, pues bueno, yo lo que hice fue, con bibliografía, pues hice unos rangos, tomando datos de diferentes fuentes, y bueno, pues vemos que, pues claro, depende mucho de la aplicación cuál será el coste de la potencia. Si bien es cierto que, bueno, pues destaca que las de plomo ácido pues son las más baratas. Lo mismo ocurre con la energía, pues depende de la aplicación y depende por ejemplo, las baterías de ion litio, que se ve que ocupan un rango muy amplio, desde 500 hasta 4000, pues dependerá del material que se utilice y de la aplicación. Luego, pues bueno, esta gráfica parecida la puso José Luis, que bueno, al final pues de la energía renovable el 99% viene almacenada por el bombeo hidráulico, aunque bueno, pues las baterías de ion litio ya son capaces en total de almacenar más de 1 giga y 500 megavatios hora, y ya se emplean también las de sodio sulfuro, plomo ácido, níquel cadmio y las baterías redox. Y luego aquí, ya centrándome en lo que son las celdas pequeñas, las de las baterías portátiles, etcétera, pues, y bueno, las de los coches de combustión, pues vemos las de plomo ácido, que bueno, continúan creciendo, porque los coches continúan creciendo. Las de níquel cadmio, pues bueno, fueron disminuyendo paulatinamente y ya tuvieron una caída brusca en el 2010, aunque bueno, parece que vuelven a levantar un poco. Las de níquel metal hidruro tuvieron un crecimiento inicial muy elevado, aunque luego posteriormente cayeron y ahora vuelven a subir. Y las de baterías de ion litio, que su crecimiento pues está siendo pues vertiginoso, digamos. De hecho, pues bueno, también lo que os hablaba antes, se nota claramente cuando las baterías de níquel metal hidruro disminuyen, que es cuando surgen o se empiezan
a desarrollar las baterías de ion litio. Y bueno, pues con esto, bueno, entiendo que alguna respuesta más igual tenéis ya para esta pregunta. Y también, pues bueno, quería pasar a hablaros un poco de lo que hacemos nosotros, un poco en detalle respecto a este tema. Y bueno, pues la línea de investigación de nuestro grupo es básicamente desarrollar materiales de carbono grafíticos o grafito sintético a partir de diferentes precursores como antracitas, sin quemados de cenizas volantes que proceden de la combustión de carbón o nanofibras de carbono procedentes de descomposición de metano o biogás, y bueno, y estudiar su aplicación en los electrodos de diferentes tipos de baterías, principalmente las baterías de ion litio, aunque en la actualidad nos estamos adentrando en las baterías de ion sodio y en las baterías de flujo redox. Concretamente ahora, al final, o sea, en los últimos tiempos nos centramos en el tema de los nanomateriales, en lo que llamamos nanofibras de grafito, que realmente son nanofibras de carbono grafitizadas. El proceso de preparación, pues bueno, lo tenemos protegido primero con patente nacional, que luego se pasó a una PCT, que PCT es, bueno, no sé si sabréis, es como una patente que cubre 200 países a nivel mundial, pero luego hay que entrar en una etapa que llaman de fases, en la que tú decides dónde quieres que te proteja esa patente, y actualmente pues elegimos en Europa. De hecho, bueno, pues eso, tenemos la patente europea. Lo hacemos en colaboración con otro grupo del CSIC, con el grupo de combustibles, de conversión de combustibles del Instituto de Carboquímica de Zaragoza, y bueno, pues ellos se encargan de la primera fase, que es la descomposición catalítica o bien de gas natural o bien de biogás, en presencia de catalizadores y promotores texturales, en temperaturas de 600, 700 grados y tiempos de reacción de 7 horas, y se obtiene, por un lado, una mezcla de gases ricos en hidrógeno, que están estudiando su posible aplicación en motores de combustión interna, y se obtienen nanofibras de carbono. Estas nanofibras de carbono todavía no poseen un carácter grafítico, o sea, su estructura todavía no es del todo similar a la del grafito, que es lo que queremos al final. Por lo tanto, le sometemos a un segundo tratamiento, que esto es lo que hacemos en nuestro grupo, que es lo que se conoce como grafitización, es decir, pasar de un material de carbono a un material de carbono grafítico. Y lo hacemos mediante temperaturas elevadas de 2800 grados, con un horno eléctrico, utilizando una atmósfera inerte de argón. Los catalizadores que provienen de la primera fase pues también catalizan este proceso de grafitización, y a veces adicionamos silicio, de tal manera que, bueno, porque sabemos que el silicio cataliza este proceso, y así obtenemos lo que llamamos nanofibras de grafito. Es decir, tenemos un material con una estructura tipo grafito de tamaño nanométrico y con un área superficial superior a la del grafito que se utiliza en las baterías de ion litio comerciales, que suele estar por debajo de 10 metros cuadrados por gramo, y en este caso pues está entre 25 y 50 metros cuadrados por gramo, por lo cual consideramos su potencial uso en los ánodos de las baterías de ion litio y en las baterías de ion sodio. En cuanto a las baterías de ion litio, pues bueno, aquí vemos un ejemplo de nanofibras que hemos preparado frente a un grafito sintético que se utiliza en una batería de ion litio comercial, y bueno, a diferentes densidades de corriente. A medida que aumentas la densidad de corriente, la carga y descarga es más rápida, y eso suele provocar una caída de la capacidad del material. Pero en este caso, pues bueno, nuestro material digamos que la mantuvo mucho mejor que el grafito sintético comercial. Y de hecho, pues obtuvieron al inicio valores superiores a 350 mAh por gramo, siendo la capacidad práctica de un grafito de 310 mAh por gramo, con eficiencias del 100% y con retenciones de la capacidad de casi sobre el 80%. Respecto a las baterías de ion sodio, pues bueno, empezamos utilizando el tratamiento químico que os dije antes, y bueno, partimos de las nanofibras de grafito, las oxidamos en presencia de permanganato potásico, nitrato de sodio y sulfúrico, de tal manera que introducimos grupos funcionales entre las láminas de las nanofibras y aumentando el espacio interlaminar, y posteriormente las sometimos a un tratamiento térmico a diferentes temperaturas en atmósfera inerte, de tal manera que eliminas estos grupos funcionales y tenemos lo que se conoce como grafito expandido. En este caso sería un nanografito expandido. Y bueno, pues para empezar, los resultados, pues bueno, no son muy allá, pero son prometedores.
La capacidad es de 100 mAh por gramo, en el caso de los tratados a 300, que bueno, que como dije antes, las baterías de ion sodio tienen menos energía, menos capacidad, si bien la eficacia es del 100% y la ciclabilidad está en torno al 72% después de 50 ciclos. Pero bueno, había que ampliar mucho el estudio. Y bueno, también destacar por último que bueno, pues todo esto ha dado lugar a, bueno, está próxima a constituir una empresa de base tecnológica, lo que se conoce como spin-off o startup, que se habló al principio, y bueno, donde nuestro producto pues serían nanofibras de carbono. ¿Quiénes somos? Pues investigadores tanto del grupo Matenercat como el grupo de conversión de combustibles de Zaragoza, todos ellos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este producto pues tendría aplicaciones en todas aquellas aplicaciones que necesiten un aporte de conductividad eléctrica, conductividad térmica o que necesite un nanomaterial, como puede ser, esto no se ve muy bien, pero es un biosensor portátil, donde echas una gota de sangre y te determina la glucosa, por ejemplo, y el electrodo está hecho de material de carbono. Y luego pues bueno, pues para sistemas de almacenamiento de energía de fuentes renovables o para el vehículo eléctrico o bien para composites que se utilizan, por ejemplo, en las alas de los aviones. Y bueno, nuestra diferenciación, bueno, estoy vendiendo un poco mi libro, pero tengo que aprovechar la diferenciación, pues bueno, está en el alto valor añadido del producto, que debido al conocimiento de las variables del proceso, pues se puede producir un producto a la carta, luego que partimos del biogás, que es una fuente renovable, y bueno, que está protegido por una patente. Y bueno, pues nada, estos son los componentes del equipo, pues Nuria Cuesta, que está a punto de acabar su tesis, Jorge Rodríguez, que la acaba de empezar, Samuel Márquez, que acaba de empezar con nosotros, que no tenemos ni foto, y luego, bueno, yo, que soy doctor contratado, la jefa del barco, que es Ana Beatriz García, que es investigadora científica del CSIC, y luego Alberto Ramos, que es doctor, que estuvo con nosotros hasta hace poco, pero bueno, le dieron un Ramón y Cajal en Ciudad Real, así que bueno, pues se fue. Pero bueno, fue el que se introdujo en las baterías de ion sodio. Y nada, pues muchas gracias por su atención y nada, aquí os dejo una bibliografía, bueno, como luego tendréis la presentación, por si la queréis, de donde cogí más o menos toda la información y bueno, este es mi correo. Y bueno, no sé si hay tiempo.